Saludos amigos, como ustedes una vez más Julio Escudero en su programa Janampacha Los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar al profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor Retuerto. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Si se presentan al público con su nombre completo. A Fernando Octavio Retuerto Prieto. Usted es el profesor Fernando Retuerto, el famoso profesor Fernando Retuerto. Gracias. Muy querido por aquellos que tuvimos la suerte de pasar por esas aulas alguna vez. Profesor, esta vez vamos a hablar sobre un tema importante que está, digamos, en la palestra, se puede decir, por llamarlo de una manera, y se trata de las famosas células madre. Usted es genetista, ¿no? Gracias. Usted es genetista, entonces es conocer el tema. ¿Nos explica un poco de qué se trata las células madre? Bueno, las células madre son unas células que son interesantes desde el punto de vista de la biología celular. ¿Ya? Digamos que los biólogos celulares han encontrado interés, tanto como los médicos, en estas células porque tienen una capacidad, digamos, totipotente, ¿no? Sí, claro, la totipotencia se refiere a que pueden transformarse, esa célula puede transformarse en cualquier otro tipo de célula especializada. Así es. ¿No? Entonces son células de origen embrionario, por ejemplo, y ahí justamente está la controversia, porque son de origen embrionario y entonces habría que destruir el embrión para poder utilizarlos. En este caso, cuando hablamos del embrión, nos referimos al embrión. Claro, unas dos células fecundantes, o sea, un gameto y un ovocito, desarrolla el embrión y cuando ya esté en un estado, digamos, está avanzado el desarrollo, y están las células madres, que es el tico germinal, esas células madres tienen que ser utilizadas. Entonces la controversia está en que tiene que destruir el embrión para utilizar esas células. Y ya, en este caso el embrión es un ser humano. Por supuesto, en este caso, porque si son células humanas, las que vas a generar un tejido, un órgano humano, tiene que ser a partir de células humanas. Claro. Y bueno, y en este caso se tiene que inducir al aborto. No. O sea, la fecundación puede ser in vitro. Ya, de acuerdo. No, puede ser in vitro. Entonces el asunto es que en las primeras etapas de desarrollo es la que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Lo que sucede es que justamente la primera etapa de desarrollo la puedes desarrollar in vitro, pero luego necesitas un útero realmente para que claro, pero antes que implante en estadio blastocisto, ese embrión lo tienes que recuperar. Y esas son las famosas células madre en estadio blastocisto, preimplantacional, antes que implanten otro. ¿Y eso cuánto tiempo? Bueno, 5 o 7 días ya está. 5 o 7 días. Blastocisto. O sea, en ese caso, en ese lapso de tiempo, se tiene que extraer la célula. Lógicamente, madre. Se destruye al embrión. Lógicamente. Ahora, la controversia es moral. Bueno, legal, siempre desde un punto de vista religioso, ¿no? Claro. Siempre desde un punto de vista religioso. Entonces, porque desde la fecundación se establece que a partir de ese momento ya es un ser vivo, inclusive la Constitución avala, ¿no? Entonces eso ha generado una controversia por los estudios de células madre embrionarias, ¿no? Sobre todo en países como los nuestros de ámbito católico. Claro. Entonces, ahora hay una posible solución a eso, que son las células madre adultas, ¿no? Que ya son fuentes embrionarias, no embrionarias, sino de células adultas, ¿no? Que también tienen la misma capacidad de generar estructuras, tejidos, subórganos a partir de células embrionarias, como las embrionarias, pero de otro tipo de células, ¿no? Por ejemplo, de cordón umbilical, ¿no? De células sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay derivados de esas células que las puedes organizar de tal manera que con inductores embrionarios para que lógicamente se traduzcan en un complejo de células que van a reparar, ¿no? O básicamente a reponer las células dañadas, por ejemplo, ¿no? Pero de origen adulto. Son células que tienen esa capacidad. Y en este caso, pero cuando su ADN ya no está deteriorado. No. O sea, está... Son células que están en un estado, digamos, de diferenciación, pero que tienen la genética intacta. O sea, ese núcleo tiene todos los genes. Lo que tú puedes hacer es obligarlos, mediante esta mensajería química, a derivar a un tipo celular que tú quieres, ¿no? Entonces ahí tienes médula ósea, claro, umbilical, en este caso, cuando se implanta en la médula ósea para que comience a producir glóbulos rojos, ¿no? Claro, la médula se produce glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, ¿no es cierto? Claro, pero, por ejemplo, tú tienes ahí el patrimonio celular de células que pueden derivar a otro tipo celular, ¿no? Entonces, no es glóbulo rojo porque no tiene núcleo. Claro. No estamos hablando de la misma médula ósea y el contenido de células madre, ¿no? Entonces, madres hematopoyéticas,
Claro. Las células madre hematopoyéticas tienen un potencial. Claro, la hematopoiesis se refiere a las que producen sangre, ¿no? Claro, la célula madre inicial tiene toda la potencialidad para generar diferentes tipos de células, ¿no? En el tejido conectivo sanguíneo generan glóbulos blancos, glóbulos rojos, linfocitos, etc. Pero esas células, como tienen núcleo, tú las puedes dirigir a desarrollar todo tipo de células. Incluso la neurona. Por ejemplo, pues, vamos a exagerar. Es el ejemplo. Tejido adiposo, neurona, Claro. ¿por qué? Porque tiene núcleo y tiene Claro. función genética. Lo que pasa es que tú lo vas a dirigir mediante inductores a desarrollar a esa fase. Pero ya es una célula madre, ¿no es cierto? De una estructura como médula ósea y no es embrionaria, entonces no va en contra de la situación religiosa, ¿no? Que es la que se opone al uso de células madre embrionarias, que son las que mejor funcionan. Ya, claro, bueno, en este caso pues el embrión ya se le considera, como usted dice, de la fecundación, se le considera un ser vivo, Así es. ¿no? Así es. Un humano prácticamente, aunque hay muchas otras filosofías o posiciones en que todavía para considerar ser humano tiene que nacer, algo así, pero bueno, sí, son posiciones, ¿no? Como usted dice. Claro, porque depende, los embriólogos o los biólogos del desarrollo consideran que en cualquiera de esas etapas son etapas que van a conducir a la formación del ser humano. Claro. O sea, lo que sucede es que los científicos lo que hacen es basarse en qué? En que generalmente de los embriones que se producen luego de la fecundación, un 30% de esos embriones se implantan, no todos. Entonces la fecundidad en el hombre, ¿no?, es del 30%. Digamos, para que ese embrión implante en útero y dé lugar a un niño. Entonces, tú sabes si ese embrión que estás utilizando está entre el 30% o entre el 70% que le implanta. Entonces, en esa situación, como no lo sabes, entonces estás utilizando esa estadística, ¿no? Porque no todos van a implantar, no todos los embriones implantan, ¿no? O sea, no todos un gameto masculino y femenino que se encuentran van a terminar en un embarazo. Claro, sí, porque son 30% nada más lo que implantan. Entonces, basado en eso, en utilizar un embrión preimplantacional, ¿no? Como tú no estás seguro si iba a implantar o no, entonces estás jugando con esa estadística. Por eso es que entra también el asunto de poder utilizar embriones preimplantacionales. Claro. Pero claro, en este caso se opone a una norma religiosa que dice que no, una vez que ya se fecundó, va a generar un ser humano. O sea, entrando un poco al tema de la filosofía, o a la ética también, ¿qué tan importante es esto en realidad? O sea, ¿qué tan importante es esto, tener en cuenta, digamos, el tema religioso ya sea para avanzar o para detener, digamos, la investigación científica? O sea, la genética pues está en la cresta de la ola de la investigación científica en el tema biológico, ¿no? Una de las ciencias que, si bien es cierto que es nueva, ¿no? Aunque no es nueva, ¿no? Porque tiene más de 100 años, ¿no? Tiene más de 100 años, pero que sigue todavía creando controversia. Claro, es que es el punto de meollo del asunto, es ese, ¿no? De que existe conocimiento que alcanza a ese punto en el cual tú dices que hay un límite para la ciencia, ¿no? Claro, el científico puede utilizar esa estadística del 30%, asumir que no está haciendo nada que vaya en contra. Pero para evitarse problemas, la solución ha sido buscar las células madre adultas, que no funcionan igual, ¿no? Que no funcionan igual. Pues pueden cumplir una función muy similar, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia en este caso? Que las células madre embrionarias pues son totipotentes, se pueden dar lugar a cualquier tipo de células. En cambio ya las adultas son restringidas a ciertos tipos, son pluripotentes, no son totipotentes, sino pluripotentes. Están restringidas a cierto tipo de células, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre una y otra. En este caso, por ejemplo, una persona que, digamos, que sufre, que está con leucemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Se le hace ese implante, me parece, ¿no? No, ahí lo que hacen es utilizar, bueno, el reemplazo de toda su línea celular con nuevas células provenientes de la médula ósea. ¿No? Es como un recambio, ¿no? Y entonces se está constantemente haciéndole ese recambio del material sanguíneo, ¿no? O sea, la totalidad de las células, ¿no? Para evitar, lógicamente, porque esas células tienen un problema, si es una leucemia, lógicamente. Entonces es como ese tipo de reparación, de reemplazo, es más o menos lo mismo que va en el asunto de buscar las células madre, ¿no? Pero era un inicio, sí siempre se ha hecho, ¿no? Claro. Pero ahora el asunto es, en el caso, por ejemplo, del caso humano, que
que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué meternos en problemas con el caso embrionario? Mejor buscamos la salida de células madre adultas, ¿no? Y evitamos la situación que evite, ¿no es cierto?, el avance, porque tú sabes que en un país que no es 100% católico, pero la mayoría es católica, entonces es un poco difícil hacerles entender este punto. Más que católico, creo que bastante religioso, ¿no? Claro, pero sin influencia, ¿no? Claro, porque, bueno, son diferentes religiones, pero de una u otra forma, claro, de una u otra forma, pues, detienen también, o intentan detener en este caso el avance científico. Bueno, hablando de esa parte, por decir un poco la parte filosófica, y nosotros, recuerdo a veces las largas conversaciones que tenía con usted en la época de estudiante, tocaba muchos temas, no solamente la parte científica, sino también la parte filosófica, de por qué la ciencia, por ejemplo, está en nuestro país, no ha avanzado tanto, ¿no? O sea, por qué está detenida, ¿no? Es un poco, como usted dice, la idiosincrasia también, tal vez, ¿no? De no darle importancia a la ciencia en este caso, o en todo caso tratar de detenerla en su trabajo. Bueno, la ciencia no avanza en nuestro país por varias causas, ¿no? Bueno, una de ellas es la económica, por supuesto. Por supuesto, ¿no? O sea, no llega pero ni el 1%, no llega ni el 1%, ¿no? El estímulo económico para hacer ciencia. Pero a pesar de ello, por ejemplo, usted y muchos otros están ahí, ¿no? Claro, lógico. Es que nosotros básicamente somos voluntariosos desde el punto de vista científico, ¿no? Pero desde el punto de vista en lo que implica, ¿no es cierto?, el impulso que un país le da debe haber un término económico que debe impulsar un porcentaje mayor, ¿no? ¿Regresamos en un momento regresamos todavía o continuamos? ¿Sí? Muy bien, ya, sí. Seguimos. No, mejor cortamos. Bien, uno de los problemas, como decíamos, era el problema del presupuesto. ¿No? Pero a pesar de ello, pues, usted y muchos otros son voluntariosos, quieren hacer algo por la ciencia. Así es. ¿A qué se debe eso? Bueno, es que ¿El amor a la ciencia? Bueno, es que nosotros como biólogos hemos encontrado ya laboratorios que tienen cierta implementación, ¿no? Pero nos damos cuenta que existen equipos, ¿no? Tecnología que están avanzada y nosotros nos vamos quedando en el tiempo, entonces tenemos equipos pues, de 30, 40 años y entonces para modernizarnos y estar más o menos en el nivel, ¿no?, de otros países en cuanto a producción científica tenemos que equipararnos. Me parece que están haciendo experimentos por otro lado. Están haciendo ahí otro tipo de experimentos. Entonces, el asunto está en que ese es el problema, ¿no? O sea, para nosotros generar ciencia y compararnos con otros países, ellos lo que piden es que nosotros nos nivelemos con ellos en el sentido tecnológico. Porque tú no vas a hacer un experimento científico con un equipo de hace 30 años y ellos van a decir pues ese equipo qué posibilidades de resultados, con un equipo que ellos tienen pues de última generación. Entonces tú para estar más o menos al mismo nivel tienes que estar entrenándote con ellos, o sea, estando a su nivel y lógicamente con los mismos equipos. Para que los resultados sean de alguna manera valorados en un nivel y que pueda ser publicable. Claro. Pero a pesar de ello, ajeno, San Marcos es considerado una de las universidades que más publica. Donde se hace más, por supuesto, porque lo que pasa es que no faltan ideas. O sea, lo que no falta son ideas para hacer proyectos, que falta en muchas otras instituciones ideas, tienen los equipos pero faltan las ideas. Entonces acá hay bastante capacidad de poder generar proyectos, ¿no? Entonces tienes, por eso en la última competencia que hemos tenido los GI, bueno, han salido de los GI, de los grupos de investigación, ¿no?, que la universidad está estimulando. Entonces han salido 32 proyectos de la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no?, que es un número bastante alto comparado con otras facultades. ¿No? Entonces quiere decir que hay bastante, digamos, ideas, ¿no?, básicamente para diseñar un proyecto, ¿no? Y lógicamente si son estimuladas económicamente ayuda bastante. Claro que estos proyectos son más o menos 30.000 soles, ¿no? Pero bueno, lógicamente lo que necesitamos es que haya algo de dinero para empezar para seguir haciendo investigación, ¿no? Que no alcanza para grandes proyectos, grandes magnitudes, pero por lo menos se incentiva a desarrollar investigación, hacer una tesis, ¿no? Bueno, para el tipeo, algunas casas para el tipeo. Entonces, como tú te das cuenta, pues es muy poco para lo que en otros países se invierte en investigación. Y a pesar de eso, tienes... O sea, a pesar de eso, acá en Perú, así es, ciencia, ¿no? En la medida de lo posible, con lo poco que hay, se puede hacer. Y competimos, ¿no?, con proyectos en CONCITEC, por ejemplo, ¿no?, que sacaban proyectos, entonces nosotros competíamos con esos proyectos CONCITEC, ¿no?, los famosos FinCit.
¿no? Y hay muchos proyectos FINCITA que en ciencia biológica. Claro, ahora Innovate, ahora se llama Innovate Perú, ¿no? Ya, entonces este proyecto Janapacha, por ejemplo, está es apoyado por Innovate Perú, ¿no? Entonces hay dinero para ese tipo de ideas, entonces, y se generan en universidades como las nuestras, entonces no necesariamente tiene que ser una universidad particular, ¿no? Una universidad pública genera investigación, entonces San Marcos siempre generó investigación, sino que había una corriente, ¿no?, de que San Marcos no hace investigación y que a partir de este momento, con gestiones actuales, pues, se va a hacer investigación. Y no es así, siempre hay investigación y tú lo conoces. Sí, claro, entonces no puede decirse que a partir de ahora vamos a hacer investigación. No claro. es cierto, investigación siempre hemos hecho. Claro, claro. ¿No? Restringido por la parte económica, por supuesto, pero siempre claro, ¿no? Claro, y lo que más resultados son justamente las tesis de los muchachos, y muchos de ellos están ya trabajando en instituciones del Estado o particulares, o están fuera del país, ¿no? Haciendo doctorados, maestrías. Entonces eso básicamente es digamos, lo que nosotros nos estimula a seguir trabajando, ¿no? Eso es una realidad lo que acaba usted mencionar. Estudian acá en San Marcos y lamentablemente se van a otro país porque no encuentran las condiciones necesarias acá. O sea, bueno, todos lo financiamos al final de esos estudios, nuestro país lo financia, San Marcos pone sus instalaciones, pero lamentablemente se van a apoyar el progreso de otras naciones, ¿no? Bueno, que ahí hay una razón. O sea, aquí hay pocas posibilidades de concursos continuos para poder acceder a esos concursos a esos muchachos que están desarrollándose, ¿no? Hay material nuestro, formado por nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que generamos o formamos profesionales de alto nivel, que no los absorbamos, imagínate. Ahora, ¿por qué se van? Porque existen otros países que lo pueden estimular a desarrollar las maestrías y los doctorados, haciendo trabajo directamente, ¿no?, con el maestría y doctorado, ¿no? Acá, en cambio, acá tú, para hacer una maestría y un doctorado tienes que hacer tu docencia, ¿no?, tu investigación y hacer tu maestría, entonces tienes que repartir el tiempo entre tres cosas. En cambio, allá te dedicas solamente a hacer la tesis. Entonces, rápidamente tienes magísteres y doctores jóvenes, ¿cierto? ¿no? Entonces, el asunto es que cuando regresen, ¿quién los va a absorber? Entonces, ¿está la universidad preparada para absorberlos o no? Y lastimosamente no siempre. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos muchachos? Buscar trabajo en algún otro sitio. ¿Quiénes los absorben? Las universidades particulares. Claro, cierto. Bueno, pero si son universidades particulares de acá del país, bueno, al menos se puede decir que el país no ha perdido un recurso humano valioso, ¿no? Claro, en el fondo que los estimulen a hacer investigación en ese centro. Pero cuando se van a otro país, bueno, pues prácticamente ya se pierden, ¿no? Y están... Y conocer muchos casos en los que están investigadores peruanos que están aportando a la ciencia. Claro, le va muy bien. Claro, les va muy bien, pero aquí en nuestro país lamentablemente pues no encuentran las condiciones necesarias para ello. En este caso pues tienes una política de Estado, ¿no? Bueno, pero regresando al tema netamente científico, ¿cuál es la línea de investigación acá en lo que están haciendo en genética? O sea, aparte de ser células madre, aquí en San Marcos se hace también, tiene la escuela de genética en este caso. Sí. ¿No? ¿Y cuáles son las líneas principales de investigación que hay acá? Bueno, es que es una escuela nueva, pues la escuela de genética nace en 2002, se crea en 2002 y empiezan las primeras promociones en 2003, ¿no? Entonces ahorita estamos en el 2017, ¿no? Entonces tenemos ya varias promociones, 14 promociones. Entonces, el asunto es que esa escuela se crea porque existe en el mundo un movimiento hacia la biotecnología, ¿no? Entonces nosotros teníamos una sola escuela. Entonces, el departamento de genética se separa formando la escuela de genética y biotecnología, ¿no? Esa fue la idea del doctor Julio Manosalva, ¿no? Que en ese tiempo era decano, y lanza la idea, ¿no? Y finalmente tenemos la escuela de genética y biotecnología en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y entonces, a partir de ese momento, con los planes de estudios, se generan, hubo mucha aceptación, porque postulaban un buen número de postulantes superior al número de vacantes, que en ese tiempo eran 30 vacantes. Entonces había bastante interés, ¿no? Claro. Es que en los 2000, en los 90, en los 2000, antes de los 90, 2002, 2003, a nivel mundial había estaba la ola, como dicen, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? La genética, ¿no? Claro que sí. Estaba, pues, entre comillas, de moda, se podría decir así, ¿no? Ya desde mucho antes, es cierto, ¿no? Pero acá en Perú, al menos en esa época, recuerdo bien que estaba, pues, en las noticias incluso, ¿no? Se hablaba de muchas cosas relacionadas con la genética.
Claro, que empezaron los asuntos de la célula madre, por ejemplo, ¿no es cierto? La clonación. La clonación, entonces todo eso generó un interés de estudiantes que les interesaba de la sociedad y bueno, en general. En general, ¿no? Entonces él fue un atractivo esta escuela. Claro. Es la única escuela de genética y biotecnología en el Perú. Ah, la única escuela. Claro, sí, así es. Ya. ¿No? Entonces, por eso tuvo bastante aceptación, Ajá. ¿no? Y bueno, las primeras promociones eran, bueno, siempre han sido muchachos con bastante, digamos, puntaje alto, un buenos modelos estudiantes, y muchos de ellos ya no están aquí, están fuera. Claro. ¿No? En ese caso, profesor, ¿cuál es la diferencia entre la genética que se hace aquí y la ingeniería genética? Bueno, no, es que dentro de lo que es la Escuela de Genética y Biotecnología se le enseñan cursos, varios cursos. Entre los cursos que se le enseñan, pues ingeniería genética es un curso, ¿no? Genética molecular también, biología molecular, su base básicamente es su bioquímica, ¿no? Cursos básicos, ¿no? Las matemáticas, física, química, y luego los cursos básicamente profesionalizantes, ¿no? Claro. Entonces ahí está pues, la biología molecular, la genética molecular, la ingeniería genética, ¿no? La biotecnología animal, vegetal, la biotecnología microbiana incluida, ¿no? Y luego cursos selectivos, ¿no? Cursos selectivos que de alguna manera te van a dirigir a lo que te interesa, ¿no? Entonces hay muchos muchachos que les interesa, por ejemplo, la reproducción. Entonces la biotecnología animal te deriva en la reproducción asistida, ¿no? Entonces hay una línea de reproducción. La otra biotecnología microbiana, ¿no? Lo que es la producción utilizando pues, microorganismos en la producción, ¿no? Por ejemplo, extracción de material mineral, etc., ¿no? Utilizando microorganismos. Entonces esa es la biotecnología, ¿no? La biotecnología es básicamente utilizando básicamente una receta, ¿no? Y generar básicamente un producto, ¿no? El producto final, ¿cierto? Entonces la aplicación a una investigación científica, esa es biotecnología, ¿no? Entonces es diferente de... Esa es investigación ya aplicada, ¿no? Ya, digamos así, para un producto. Tú quieres producir algo, ¿no? Como una empresa, producir algo. Claro, en cambio lo que usted hace y lo que hacen acá en el laboratorio es investigación básica. Claro, por ejemplo acá nosotros nos dedicamos a buscar, por ejemplo, metabolitos secundarios provenientes de organismos invertebrados marinos, por ejemplo, con potencial antitumoral. Entonces, ¿de dónde lo extrae? De un organismo animal. Un organismo animal, ¿no? Con esponja, por ejemplo, y ahí hay metabolitos secundarios, ¿no? Tipo terpenos, alcaloides. Ingresa al cuerpo del animal. Y entonces nosotros lo extraemos del animal y esa molécula puede tener una actividad antitumoral, ¿no? Entonces ya no, nosotros siempre hemos utilizado las plantas como fuente antitumoral, pero también de fuente animal. Y entonces el mar nos provee de otras fuentes químicas, ¿no? Para utilizarlos como antitumorales. Esa es la línea de investigación del laboratorio. Qué interesante. Claro, desde el punto de vista biotecnológico sería encontrar la molécula química, producirla, claro, como un medicamento y utilizarla. O sea, la patente de la molécula, entonces entra la química farmacéutica. De acuerdo. ¿No? Entonces tenemos que tener el producto y luego biotecnológicamente producirlo. Ya, con manejo químico, ¿no? Claro. Porque no vas a estar destruyendo los animales tú como fuente, ¿no? Lógico. Claro, entonces ya viene la parte biotecnológica. O sea, la biotecnología lo que se va a encargar es agarrar la investigación que ustedes han hecho, el descubrimiento que han hecho, y masificarlo. Ya, el producto, producirlo, claro, en masa para poderlo vender, no sé. Es algo vendible, ¿no? Ahora se está buscando mucho lo patentable y vendible. Sí, de acuerdo. Hace poco me parece que habían patentado un descubrimiento acá en la universidad, en ingeniería industrial me parece. Ya, en biología también hay una patente. ¿Ah, sí? Sí, han hecho una patente, el profesor Loreto López, por ejemplo, tiene una patente de... claro, López sí lo conozco. Claro, con una semilla de una planta que utiliza una técnica, bueno, de raspado, ¿no? Para que germine, porque no germina. Entonces, patentado toda una preparación, no solamente mecánica, sino también química. Entonces, ¿para qué? Para que poder germinar. Entonces, eso lo ha patentado. Porque eso de raspado ya es antigua. No, pero y la parte adicional, la parte química. Claro, la parte química lógica. Claro, entonces es buscar una solución a un problema. Claro. La baja germinación. Sería cuestión de preguntarle a él. Sí, es una... ¿Qué especie vegetal? Sí, él está trabajando mucho con esta planta ¿cómo se llama esta que crece aquí? Nomás en San Marcos también crece, que tiene esas, como una vaina ahí, Bueno, si es una vaina, entonces es una leguminosa. Caramba, no me acuerdo, pero es una planta que tiene una aplicación en la curtiembre. La tara. La tara. Está trabajando con tara.
Ya, qué interesante. Bueno, la parte molecular. Regresamos en un momento con ustedes el programa Janapacha. Julio Escudero, el programa Janapacha, los Andinos. Hasta un momento. Además, a tu programa Janapacha, los Andinos, con ustedes Julio Escudero, estamos entrevistando al profesor Fernando Retuerto. Él es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Estamos hablando con él sobre las células madres, ¿no? Profesor, en cuanto a las células madres, Sí. Se están utilizando de dos tipos, decía, de origen embrionario y las células de origen somática, Adultas, ¿no? Células adultas, ¿no? En este caso somáticas. Somática se refiere a que no son células germinales, Así es. ¿no? Porque tenemos dos tipos de células en este caso en general, ¿no? Las somáticas, que forman el hígado, el riñón, el cerebro, etc. Y las germinales, ¿no? Espermatozoides y óvulos, ¿no? Claro. ¿No? En este caso, al unirse el espermatozoide con un óvulo, se llama lo que es la fecundación, y luego se va a formar el embrión. Ahí el uso de esas células, de producto de la fecundación, o sea, producto de ese embrión, producto de la fecundación, es la controversia religiosa, ética, moral, etcétera, ¿no? Que hay en el país. Y las otras son las células de madre adulta, o sea, las células somáticas en este caso, como se dice. Que tienen la potencialidad de dividirse aún. Claro, en este caso es un tejido adiposo. Y puede ser inducida, ¿no? Ah, puede ser, La ¿no? fuente del tejido adiposo está utilizando como célula madre, ¿no? Porque son células madre también, células madre del tejido adiposo que pueden ser utilizadas para que se diferencien a algún tipo celular que tú requieras. Ya, o sea, diferente al tejido adiposo. O sea, en este caso, esta célula adiposa está en forma adulta en el cuerpo, está desarrollada también La en el puedes cuerpo. extraer, imagínate, fácilmente, ¿no? Claro, la extraen y la hacen retroceder. Bueno, cambiar su destino. Ya, cambiar de destino. Ya no termina como célula adiposa. Sino otro tipo celular. Y en este caso, ¿cómo es ese proceso? Bueno, hay un mecanismo interesante, ¿no? O sea, se conoce ahora ciertos genes que regulan la estabilidad diferencial, ¿no? Entonces lo que haces es recurrir a activar ciertos genes, esos genes que tiene, porque esa célula tiene un núcleo y tiene genes, y esos genes los activas. Entonces, como son células madre que van a lugar al tejido adiposo, entonces las obligas a célula madre no va a generar tejido adiposo, sino otro tipo de celular. Por ejemplo, digamos que quieres el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces tipo sanguíneo, lo derivas hacia él, ¿no? Entonces, como tienes la herramienta del ADN, lo puedes derivar, ¿no? Pero entonces va a reemplazar en ese individuo que da con esa fuente, ¿no? Lo puedes utilizar porque no va a haber rechazo, ¿no? Es que es el mismo individuo. Claro. ¿no? Tiene sus mismos... su mismo ADN, digamos, entonces no hay rechazo, no hay membrana, lo que es una histocompatibilidad, ¿no? A nivel celular, entonces no se produce un rechazo. ¿Y este proceso, quiénes son los ingenieros genéticos? Bueno, ahí intervienen varios, ¿no? Intervienen los que manejan básicamente son los biólogos celulares y los moleculares, ¿no? Que son los que manejan la célula, ¿no? O sea, es interesante ver ese aspecto, ¿no? Muy bien, con ustedes una vez más Julio Escudero en su programa Janapacha, los Andinos. Estamos entrevistando al doctor Fernando Retuerto, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Estábamos hablando un poco de genética y nos quedamos en la secuencia sobre el uso de las toxinas. Usted está trabajando con las toxinas como animales invertebrados. Bueno, marinos. Claro, lo que pasa es que una primera tesis fue un trabajo con toxinas provenientes de organismos marinos, en este caso la anémona de mar. Y eso generó una tesis, extrayendo esas toxinas provenientes de secreciones del animal y que básicamente lo utiliza como mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Y esas proteínas tenían una actividad, ¿no? Sobre ciertas células y, bueno, potencial interesante, ¿no? Citotóxico. Claro. Entonces, y de ahí nosotros ya teníamos, yo tenía contacto, bueno, en este caso... En este caso, cuando hablamos de un citotóxico, ¿a qué se refiere? O sea, que son sustancias que citotóxico quiere decir que atacan la célula y la pueden matar, ¿no? Ya, entonces nosotros tenemos un blanco objetivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso la célula tumoral, ¿no? Entonces es un potencial antitumoral, probablemente, hay que probarlo. Entonces, pero hay una potencialidad de uso. Ya, ahora, en el caso de invertebrados marinos tenemos un mar enriquecido, ¿no es cierto? Rico en biodiversidad. Entonces, ¿cuántos organismos marinos podrían tener un potencial de moléculas químicas que no solamente son toxinas, o sea, proteínas, sino también metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, metabolitos secundarios son esas moléculas que son tipo alcaloides, flavonoides, terpenos, etcétera, que tienen un potencial biológico.
¿no? Claro. Entonces, ese es prácticamente una parte también de mi trabajo, o sea, extraer esos potenciales moléculas químicas para probarlos desde el punto de vista antitumoral. Se puede probar el antimicrobiano, antifúngico, yo utilizo el antitumoral, ¿no? En fin, ese es básicamente el cáncer, ¿no? Entonces, la cosa es llegar a la molécula química. Claro, O sea, el asunto es ese, ¿no? Porque es una serie de fases, ¿no? Entonces tú puedes llegar a hacer un extracto, pero hacer el extracto tiene un potencial. Ahora, ¿qué molécula de ese extracto es? Si tiene varias moléculas, tienes que identificar la molécula, purificarla, y luego evaluar la molécula pura en una población cancerosa. Claro, porque ¿no? en ese caso las toxinas que va a producir, digamos, la anémona, no va a ser una, sino claro. son una serie de moléculas diferentes de diferentes productos, ¿no? Claro. ¿No? Y como usted dice, de todos ellos hay que separarlo, ¿no? Claro, entonces tienes que varias moléculas químicas, metabolitos secundarios, ¿no? Ajá. Entonces ese es el trabajo, ¿no? Y a veces son pequeñas cantidades, Claro. ¿no? Y hay que probarla. Cuando se refiere a pequeñas cantidades, sí. ¿se refiere a 1 mililitro o menos de 1 mililitro? Miligramos, estamos hablando de miligramos. Miligramos, Claro, en este caso. miligramos, claro que sí. son Miligramos. Miligramos, pequeñas cantidades. Entonces, imagínate la cantidad de animales que tendrías que matarte para sacar grandes cantidades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar la molécula química y luego construirla en laboratorio, ¿no? Para no estar matando tanto animales. Claro. Entonces, identificar la molécula y que tenga un potencial de actividad biológica, ¿no es cierto? En este caso, antitumoral. Ahora, dependiendo del nivel de prueba, ¿no? Porque tú los ensayos, tú sabes que son a nivel de cultivos celulares, empiezas animales en laboratorio, empiezas animales mayores y finalmente en humanos, ¿no? Entonces, para llegar a esa etapa son muchos años. Ah, claro. ¿No? Entonces muchas moléculas químicas están en espera, porque algunas de ellas son tóxicas, entonces no pueden ser utilizadas en humanos porque son tóxicas para el hombre, ¿no? Entonces tú tienes que buscar una molécula que sea poco tóxica al hombre, pero que mate a las células cancerosas. Claro, entonces, pues son moléculas hay un montón, muchas moléculas. El asunto es cuáles de ellas tienen potencial. Claro. Entonces, por eso se sigue investigando. Se sigue investigando. ¿Por qué? Porque tú tienes sustancias químicas que son potenciales para ciertos tipos de cáncer. No para todos. En ese caso, ¿cómo actúan ese tipo de moléculas o citotóxicas? Fuera de cápsulas me comentaba que por ejemplo algunas son, rompen la membrana de las células, en este caso por ejemplo el glóbulo rojo. Claro, y ¿no? Podría ser lo mismo en las células cancerosas, ¿no? Claro. Porque es un blanco objetivo en la membrana. ¿No? Pues destruye lo que uno se une ahí un receptor y puede destruir ahí. Claro. ¿No? Y entonces la célula se muere, pues, ¿no es cierto? Porque es contenido, digamos así, ¿no? O sea, la matas. Claro, en ese caso se tendría que ver qué tan tóxica es, Claro, ¿no? claro que sí. Y para darle las medidas adecuadas. Así, ¿no? Entonces es una evaluación. Es toda una evaluación, en realidad es todo un trabajo. La dosis que finalmente llega Claro, a la mano. la dosis y a ver qué tan avanzado o qué tan grande es el cáncer en este caso, ¿no? No, o sea, el problema es que esa molécula química tú tienes que, primero tienes como potencial químico lo pruebas, pero luego para convertirlo en medicamentos es otra cosa. Ya, ¿No? Entonces tiene la 5 fase o 10 años más. Por eso, normalmente demora así. Claro. No, pero es una investigación constante de nuevas moléculas, pero por ahí tienen la suerte de encontrar una de esas potenciales que pasa de una fase a la otra, ¿no? Y de repente le encuentran la potencialidad. Entonces, pero tiene que pasar su tiempo, porque no se puede jugar con las moléculas en uso humano, ¿no? Ah, claro. Claro, entonces, Claro. pero puede ser potencial, ¿no? Entonces por ahí alguien tiene una suerte de encontrar una molécula que realmente sea potencial. ¿No? Entonces, por ejemplo, el taxol, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del taxol que es una planta, ¿no? El taxaqueno, que es la molécula química del taxaqueno. Entonces es una planta. Entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? Destruir el árbol para sacar la molécula. Sí, es cierto. Ya, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Producirlo químicamente, ¿no es cierto? En un laboratorio para evitar ese problema. Entonces, ese es el problema, encuentras un potencial y la gente comienza a utilizar la forma natural. La especie, claro, el espécimen, ¿no? Claro, O la especie, ¿no? claro, entonces, y eso es lo que no se Comienzan a depredar. A depredar. ¿No? Comienzan a Eso es lo depredar. que no se quiere, ¿no? Claro, por ejemplo, si ustedes acá dicen que la anémona es anticancerígena, van a Ahí ir a... comienzan a sacar la anémona. No, entonces tiene que ser un estudio que sea serio, no en el sentido de la palabra y no tampoco ser sensacionalista, ¿no? Es que a veces también en la prensa es sensacionalista. Sí, es cierto. ¿No? Y entonces eso genera toda una expectativa cuando realmente no lo tiene, resulta de fácil investigación. Y entonces la expectativa se creó por una mala información. Claro, ¿no? Incluso ese uso inadecuado
puede causar la muerte, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, hay muchas plantas que son sustancias químicas que pueden causarte la muerte, ¿no? Claro, Son porque tóxicas. como usted dice, ahí todavía hay que aislar la molécula, Claro, sí. el principio activo, ¿no? Ese es el principio activo que va a atacar en este caso a la célula tumoral, Así es. ¿no? Pero además ese principio activo tiene otras moléculas más que tienen también un potencial tóxico, Ujú. no necesariamente para Sobre el tumoral. cáncer, sino Claro. puede atacar a otros órganos. Bacterias o hongos o de Claro. repente causar algún problema. O sea, por eso los efectos secundarios tienes que verlos con mucho cuidado. Claro. O sea, para llegar a ese punto pasarían muchos años. Pero hay Claro. que seguir haciendo investigación, pues, ¿no? Seguir buscando moléculas, ¿no? Exacto. Entonces, nuestra vida marina, pues, imagínate, hay que estudiarla todavía a fondo, ¿no? Entonces, en otros países le han dado una fuerza, con fuerza, a la búsqueda de moléculas químicas en sus Ajá. organismos marinos, Claro. ¿no? Entonces nos llevan, pues, muchos años de investigación, ¿no? Eso es cierto. Bueno, ya creo que nos falta poco para terminar. No sé, usted como investigador joven que es, ¿no? Pero lo conozco de años ya, de experiencia. Tengo, digamos, la suerte de haberlo tenido como profesor también. No sé, de repente para los muchachos, para las nuevas generaciones, un último mensaje, no solamente que estudie, porque ese ese mensaje ya todo el mundo lo dice, no sé, desde su punto de vista de usted, de repente su experiencia Está personal. diciendo que es un refrito también. Sí, pues los famosos refritos. Bueno, sí, en realidad nosotros... En Perú nos falta hacer mucho por la ciencia, como No, por decía supuesto, Federico, ¿no? por supuesto. Pero a pesar de, hay dificultades económicas, pero a pesar de ello, Está el interés de seguir haciéndolo, o sea, no hemos perdido las ganas de hacerlo. Está mejorando un poco las cosas en el sentido de incentivos a la investigación, que debería mejorar. claro, antes eran 8.000, ahora son 30.000. Son 30.000, ¿no? Claro, ahora ya mejoró. A los que ganan, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Entonces, Lo que estoy diciendo, lo que ganan. Claro, entonces, el asunto es que debería mejorar eso para que realmente se vea el resultado de los proyectos y las ideas que se tienen en investigación en universidades como la Universidad de San Marcos, que es un potencial en investigación de hace muchos años, no recientemente, sino hace muchos años se realiza investigación en San Marcos, ¿no? Y Ciencias Biológicas es una de las facultades donde se venía haciendo investigación hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Y publicaciones, ahí están las publicaciones que pueden medir realmente lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, lo que se necesita es interés, ¿no? Interés de la parte, digamos, en este caso, las autoridades y también del Estado. Pero Y en este nuestro público, los que nos están viendo en estos momentos, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿cómo podrían aportar? ¿Cómo pueden, en ese caso, ayudar a que la ciencia en general y San Marcos en particular, digamos, siga avanzando por el camino de la investigación científica? Bueno, el interés, bueno, desde el punto de vista privado, si hay instituciones privadas que requieren que el científico los apoye, tendrían que decirnos qué necesitan de nosotros, Claro, ¿no? claro. En otra parte, en el caso del común ciudadano, claro, que nos apoye leyendo un poquito más acerca de... Sobre todo hay lecturas bastante fáciles de leer a nivel científico, ¿no? Entonces hay periódicos y revistas, ¿no? Pero lo que nos interesa es que entiendan que la ciencia lo que intenta básicamente es resolver problemas, ¿no? Claro. Entonces para eso estamos, ¿no? No para generarlos, sino para resolver los problemas cotidianos de la gente, de salud o de su vida diaria, ¿no? Entonces la ciencia está para eso. Muy bien, entonces con ustedes, por ahora, será hasta la próxima secuencia. Con ustedes, Julio Escudero, su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Hasta la próxima. Ya está. Gracias. Janampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innovate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.